think you start the top there, start this, is that it? No. Maybe we can close the old ones. Yeah, just close and close that one. Morning still. It's one of these. Go ahead, that one's it, I think. No, that's Martin, right? Isn't she Charlotte? Yes. Oh, you're right. So we might not just close that one. Yeah. There you go. Maybe full screen. And then we have to figure out how to, Share that screen. how to start share this screen. Such a pain. It's like a weird dance with these different apps. Because nobody saw the animation And screen two. and then Back to that one. We can minimize this so she's not distracted. so that puts All right, Perfect. and I guess we can put this, the that's okay. Well, is there a way to, oh yeah, there There it it goes. Okay, so let's just make sure it advances. Yep. Cool. Yeah, I'll trim it later. Okay. There you go. Let's use the arrow keys to go forward, your little arrows Okay. on the keyboard. Also use this if you prefer. Yes. It has a pointer if you want to use a pointer, that little button there. Okay. I think I. ¿Quieres el micro o no? Bien. Tengo un poquito más de tiempo, ¿verdad? Sí, tú tienes una hora completa. Perfecto. Pero no tienes que ir a todo si lo quieres, pero sí tienes programado una hora completa. No voy a darte. Si llegas a una hora, yo le voy a avisar. Pero sí tienes una hora completa. Me dijeron 30, 40. Perfecto, perfecto. Bueno, Perfecto, 40 sería perfecto. hasta el final va a ser en español. La música cantada. Hola, hola. Pues vamos a probarlo si quieres antes del comienzo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Lo escuchas atrás? ¿Qué no sé? Hola. Casi. ¿Aló? ¿Lo escuchas atrás? ¿No? Sí, está. Ah. ¿Quieres probar de nuevo? Hola. Hola, hola. Ah, pues está muy bien. Sí, es. Hola. Tal vez ahí. Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, es que es como complicado, no sé cómo Es hacer. muy probable que tu voz va a afectar. Entonces, Hola. si necesitas, lo puedes hacerlo así, pero Sí, esperemos. Sí, que no sé cómo hacer para sí, que se casi. quede, que se quede, no, tiene que ser así, para que Si quiere usar el micro, sí, posible ponerle así como ahí, ¿no? Hola, 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 sí, sí escucho un eco yo, ¿no? Entonces, tal vez en esta cosa. Ahí, no, peor, creo. A ver, hola. No, ¿cuál será el truco? A ver, es como tratar de claro, dan los mismos pasos. Igual te dicen que es una hora completa, ¿no? Yo te preparé 40 minutos. perfecto. Ajá. Bien con el tiempo. No, pero tú sí hablas. Sí, hablan. 15 minutos tienen perdido. Sí. Si quieres, yo voy a probar sin el micro también, porque... Sí, voy a intentar. Bueno, bien, está bien. Ah, pero ya estaba. Bien, llegó a parte, ¿no? A ver, habla sin mí. Tendré que hacer más alto. Más alto. Casi no se escucha, ¿no?
Habla. Hola. Más alto. We have your No se escucha, ¿verdad? room for a minute just so we can see her how well she can project. So, Catherine is going to just give the title of her talk so we can see how well you can hear her in the back. Ujú. So, Hola, hola. Yeah. Sí, tengo que tomarlo. yeah. En un informe. Okay, vamos a esperar unos 3 o 4 minutos más para avisar que esté afuera. Okay, thank you guys. Just wanted to make sure we can hear us. Okay, just wait porque está reaccionando. Ajá, me Pero dijeron también te cómo mando es. esa cosita si es que quieres. Eso también ya apuntar alguna cosa en la línea y de ahí para atrás y para atrás. Okay, welcome. Welcome back to our final talk of the afternoon session and our final talk of the day. I'm really pleased to welcome our travel grantee, the IAS 2026 travel grantee, who will be talking to us today about reexistencias afrodescendientes en los Andes, el circuito de la memoria afrochuteño como patrimonio vivo. And of course, our travel grantee is Catherine Chala Mosquera from the Centro de Estudios de África y Afroamérica de la Universidad Intercultural Amatay Huasi, Ecuador. So a big round of applause, please, welcoming Catherine to give us this wonderful culmination of our afternoon's talk. Bueno, muchísimas gracias. Realmente quiero comenzar agradeciendo profundamente al Instituto de Estudios Andinos por esta oportunidad tan significativa. A más de ser un apoyo académico, es un gesto de reconocimiento y confianza hacia las investigaciones que nacen desde los territorios, desde las juventudes y desde los procesos colectivos que muchas veces quedan fuera de los grandes circuitos de visibilización académica. Para mí es una oportunidad especial porque me permite traer hasta aquí un proyecto producto de un sueño colectivo construido junto a las comunidades afrodescendientes, a sabios, sabias del territorio ancestral afrochoteño y de investigadoras, investigadores de diversas disciplinas comprometidos con la vida y comprometidos con los pueblos afrodescendientes. Hoy hablaré sobre reexistencias afrodescendientes de los Andes, un circuito de la memoria afrochoteño, pero pensado como patrimonio vivo, más allá, ¿qué hay detrás de esa materialidad? Bueno, quiero hablar sobre, primero situando el territorio en donde está esta investigación, y parte, digamos, de esta investigación nace esta ponencia, pero quiero que se ubiquen a que este proyecto es mucho más grande y el tiempo que se tiene es bastante corto. Después hablaré sobre los hallazgos claves, tanto de la parte histórica, antropológica, el trabajo etnográfico, pero también el componente arqueológico que nutrió mucho a este proyecto. Posteriormente, hablar sobre qué es esto de el patrimonio vivo y cómo la afrodescendencia ve su propio territorio. Entonces, esta investigación también es fruto de los pensamientos y las necesidades, reflexiones casa adentro. Y finalmente, ¿qué entendemos como reexistencia? ¿Cómo estamos viendo nosotros también nuestros procesos colectivos
de aprendizaje, reaprendizaje, cómo estamos reapropiando los espacios, dignificando las vidas. Y sobre todo para nosotros nuevamente, ¿qué es patrimonio? ¿Sí? Porque mucho se habla de patrimonio desde la institución, desde la academia en sí mismo, pero pocas veces nos preguntamos qué dice la gente y qué siente la gente de su propio patrimonio. ¿Sí? Entonces, desde ahí va esta presentación. Con el permiso siempre de los ancestros, las ancestras, me permito presentarme y posicionarme, ¿no? Mi lugar de enunciación es como una mujer joven afroecuatoriana, hija del territorio ancestral del Valle del Chota, La Concepción y Salinas, conformada por 38 comunidades afroecuatorianas. Hablo desde esta identidad que ha sido forjada de la historia de resistencia de larga duración, que no solo me permite investigar, sino que también encarna y vive. Es la historia de mis abuelos, abuelas, mis ancestros, la familia nuclear y ampliada. Mi palabra entonces nace de los procesos organizativos y comunitarios arraigados al territorio donde las genealogías familiares, las memorias compartidas y los vínculos territoriales sostienen la vida y producen conocimiento. En ese sentido, soy parte activa del CIFANE, fundado en el 83 por jóvenes, así tal vez como, bueno, antes que, digamos, de mi edad, pero estuvieron ahí mis padres, digamos, y fundaron el Centro de Investigaciones Familia Negra, uno de los primeros centros en el territorio dedicado desde una investigación afrocentrada. Pero también formo parte de la FECONIC, fundada en 1998. Esta organización agrupa a las 38 comunidades afroecuatorianas del territorio ancestral, pero también a las organizaciones afrodescendientes de este territorio. Y actualmente soy responsable de la dirección del Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica. Si bien es cierto, se fundó en 2022, es el resultado de un sueño colectivo, porque siempre la afrodescendencia ha estado luchando por tener espacios en la academia, pero que se hable no sobre nosotros, sino más bien la afrodescendencia estar en los espacios académicos y disputando también los sentidos. Entonces me alegra mucho cristalizar los sueños también de generaciones pasadas al tener este espacio en la primera universidad intercultural que tiene el Ecuador. Quiero hacer también un agradecimiento porque este proyecto que está también, que sigue, no ha culminado. Barbarita, que es una de las actoras sociales clave en esta investigación y en el territorio, también decía que esta es una investigación para toda la vida. Y bueno, nos aventuramos y sí, vamos a continuar, digamos, en este sueño que es colectivo, como mencionaba. Entonces, agradezco al equipo que, digamos, como les decía, presento una pequeña parte de todo un proyecto que es colectivo y han estado 14 personas involucradas en este proceso de forma activa. En ese sentido, la dirección o por parte del equipo del CEA, del Centro de Estudios de África y Afroamérica, está Génesis Anangonó, Lois Nadiaru, Alison Pavón, Luis Andrés Padilla, Ileana Carabalí, Darwin, pero también un agradecimiento especial a la doctora Daniela Balanzatei, que junto con la UMass Boston y el laboratorio, ¿verdad? Desde el principio que le comentamos sobre este proyecto, no teníamos más que, digamos, un esbozo muy escueto del sueño que se quería hacer y se aventuró también en este proyecto con nosotros. Y también unió al equipo a otros arqueólogos como el doctor Omar Olivo, la doctora Ibis Meri, la candidata maestra Génesis Delgado, y, digamos, conformó esta otra parte del equipo arqueológico que necesitaba o nutría mucho este proyecto, que en principio era únicamente antropológico, histórico, y también un equipo conformado por comunicadores y comunicadoras sociales. Entonces, cuán importante es la interdisciplinariedad, pero también la intergeneracionalidad en este sentido. ¿Por qué? Porque también se une el doctor José Chalacruz, la maestra Barbarita Lara, don Salomón Acosta, cada uno conforma
organizaciones o forma parte de organizaciones sociales dentro del territorio. Entonces, cuán importante es trabajar con las personas del territorio, con conocedores también del territorio, más allá de los títulos académicos, son quienes viven en los territorios. Aquí, bueno, son unas fotografías del trabajo de campo, varias salidas, meses de trabajo intensos, revisión también de archivo, de fuentes también, realización de entrevistas a primera mano, sobre todo a esas infancias que vivieron parte del proceso de esclavitud, ¿no? Que ahora son adultos mayores que nos cuentan cómo vivieron en las haciendas y también recuerdan cómo sus padres vivían en las haciendas y recuerdan cómo sus abuelos vivían en las haciendas. Ahí ustedes pueden ver un mapa del territorio en mención, las 38 comunidades afrodescendientes. Entonces, para comprender el circuito de la memoria afrochoteño, es imprescindible situar el territorio no como un mapa ni como una delimitación administrativa, sino como un conocimiento histórico, cultural, espiritual y político forjada por siglos de resistencia cimarrón. Entonces, ustedes van a escuchar en esta presentación más que como el proceso de esclavitud, más bien como esos procesos de resistencia, pero también esa reexistencia que nos permite a nosotros como afrodescendientes mirar más allá y tener o conservar esa humanidad que nos fue negada. Entonces, de eso se trata la reexistencia y por eso la presentación va en ese sentido. Entonces, si bien es cierto, estamos o hablaremos de lugares y sitios de memoria que produjeron dolor, de la doloridad alrededor de estos espacios, pero también estamos hablando de la reexistencia y la resistencia frente a esos sitios y cómo queremos que el patrimonio sea visible o recordado más allá de ese dolor. El territorio se asienta en la cuenca del río Chota-Mira, un cordón umbilical que une las provincias de Imbabura y Carchi al norte de los Andes ecuatorianas. Se habla de 38 comunidades, hay organizaciones sociales que incluso hablan más de 38 comunidades afroecuatorianas y digamos desde el equipo arqueológico, el complejo geográfico alcanzaría hasta 57 asentamientos, nos dicen los colegas. Entonces, todo esto constituye una unidad histórica y cultural indivisible. Entonces, para nosotros, pese a que hay un límite geográfico, nuestras familias están en ambas provincias. Para nosotros, nosotras no hay límite geográfico, pero por cuestiones también de la investigación y para poder situar, es que hago referencia a las dos provincias y también a las dos cuencas que conforman el territorio. La presencia de la afrodescendencia en esta región remonta a finales del siglo XVI, vinculada al proyecto económico de la Compañía de Jesús, que impulsó la mano de obra africana para el cultivo de caña de azúcar, tras el decaimiento de la población indígena. Más que un espacio gráfico, este territorio es un escenario de reexistencia donde los troncos familiares han territorializado la cultura y saberes por más de 4 siglos. El tema de los troncos familiares es importante, ya vimos en la presentación también de la doctora Balanzategui, los apellidos de los troncos familiares que todavía persisten, esa parte de renombrarse o renombrar ser, es prácticamente también de ese proceso de resistencia y de reexistencia. Mi nombre es Catherine Chalá. Chalá justamente es uno de los apellidos de origen africano que todavía se conserva. Mi madre es Albita Congo, es uno de los apellidos que ampliamente está en el territorio y también evidentemente viene de esa herencia africana, así como Angola, de Angulo, Carabalí, los Mina, los Minda. Entonces esa es una parte de renombrarnos y por eso también fue importante que empiece hablando desde mi posición, ¿no es cierto? O sea, nombrándome, porque justamente esa es la herencia y es lo que quisiéramos que también se patrimonialice, pero eso la institución un poco hay conflictos y luego vamos a hablar sobre ello. Bueno, en este territorio, antes de la llegada de los españoles, las tierras eran conformados, sobre todo bajos,
por un mosaico agroecológico estratégico. Había señoríos indígenas como los Caranques o Tapalos, también Pueblo Pasto, controlaban el cultivo de productos altamente valorados como la coca y el algodón y gestionaban el agua de forma comunitaria mediante complejas redes de acequias y camellones. El agua no era propiedad privada, sino un bien colectivo regulada por los pactos entre los pueblos. Este equilibrio realmente fue quebrado eh, en el proceso ya de esclavización. El colapso demográfico indígena y la apropiación colonial del agua dieron paso a una nueva racionalidad basada en el despojo y en la acumulación. Entonces, a partir de 1584, la Compañía de Jesús implanta un proyecto agroindustrial centrado en la caña de azúcar, introduciendo masivamente a hombres y mujeres de origen africano secuestrados del África subsahariana. Y este valle fue así reconfigurado como un enclave esclavista de carácter institucional. Los africanos y los descendientes no llegaron vacíos. Si bien es cierto, los trajeron desnudos, encadenados, pero también lo que desde la afrodescendencia se quiere reivindicar, ¿no es cierto? Y también visto como patrimonializar, es que se trajo el muntu, las memorias ancestrales, saberes técnicos, espiritualidades y una técnica de vida colectiva. Pero como este territorio fue un enclave esclavista industrial, el dulzor de la caña se convivió con el sudor, el castigo y la muerte también. No al azar, la memoria popular lo nombró como ese valle sangriento, pero más bien nosotros queremos resignificar este territorio como el valle de vida también. Entonces, Coangue, que significa también como el río de la muerte, pudiese también resignificarse como este río de la vida. Es depende de dónde se nombra y desde dónde se habla. Ya como se dijo en presentaciones anteriores, bajo la administración jesuita se consolida un complejo de haciendas. La Caldera, Chalguayacu, Carpuela, La Concepción, Cuajara, Chamanal, Santa Lucía, Pisquer. Y después de la expulsión de los jesuitas de 1767, se contabilizó a más de 2.600 personas esclavizadas sometidas a condiciones infrahumanas de encierro y a castigo sostenido sistemático en espacios incluso conocidos como el infiernillo, que antes de que fuese destruido, al menos lo pudimos en el proyecto poder fotografiar, pero también la gente lo destruye por una cuestión que había culebras, decía, serpientes alrededor, con una cuestión cotidiana, entonces no lo está viendo como el espacio como patrimonio, como la materialidad como patrimonio, porque dijeron, bueno, hay serpientes, entonces hay que destruirlo, pero queda en la memoria, digamos, los procesos, digamos, de sometimiento que se vivió allí, y obviamente es doloroso, pero no están viendo la materialidad nuevamente como para que sea museable o que sea patrimonializado, sino más bien queda en la memoria. Entonces la gente está viendo, las personas en el territorio están viendo la memoria como parte importante para que pueda ser eso patrimonio. Entonces eso quería traer como muy a colación, porque claro, desde los estudios antropológicos, arqueológicos, fue como que se destruyó el infiernillo, se destruyó el infernillo, que era como un espacio, digamos, incluso para poderlo estudiar, pero la gente en el día a día dice, bueno, es un espacio que fue de sometimiento, están aquí serpientes, es un problema, digamos, que está afectando en mi día a día, entonces destruyamos. Entonces, ahí es que pesa más el tema de la materialidad, el tema de la memoria, que estamos haciendo y por eso es urgente el plan de salvaguarda de protección de estos espacios, no solamente por tema humano, sino también por las cuestiones ambientales que siguen destruyendo también estos espacios. Como mencionaba anteriormente, no me detendré acá, tenemos dos cuencas hidrográficas importantes que separa de alguna manera en dos provincias a la población afrodescendiente. Em, pero digamos, tomando en cuenta las cuencas, quisiera referirme a las comunidades y a las haciendas
más grandes en cada uno de estas cuencas hidrográficas que después también están divididas por provincia. En la Concepción se consolida como la hacienda más grande y emblemática de este circuito estudiado por su población y productividad. El inventario de 1760, posterior a la expulsión de los jesuitas de 1767, registró a 302 personas esclavizadas, entre hombres, mujeres y niños. Mascarilla, ubicada en el Cantón Mira, es clave por la antigua Casa Hacienda y el Trapiche, que todavía, digamos, se pueden ver estructuras. Y estas datan del siglo XVIII, siglo XIX, y funcionan como anclas de memoria del sistema de Huasipungo y de las estrategias de organización de las infancias frente a la explotación. También se configura, además de Chamanal, que posterior a la expulsión jesuita, el inventario hace referencia a 123 personas esclavizadas. Pisquer, Santa Lucía y Santiaguillo también forma parte de esta red interconectada, esta hacia la cuenca del río Mira. Por otro lado, en la cuenca del río Chota tenemos ese paso forzado. em, eh, Tenemos, digamos, cómo se consolida el paso forzado de cultivo prehispánicos como la coca, el algodón, al monopolio de la caña de azúcar. Lo tenemos registrado en el proyecto. Las fuentes también confirman Carpuela, Caldera, Chalhuayacu, constituyeron el núcleo inicial de control jesuita en el Valle Alto, adquirido a partir de 1614. Guajara, por su parte, se verificó como un centro industrial clave con 264 personas esclavizadas. Chalhuayacu es la hacienda más antigua de este complejo de la cuenca del río Chota. Ya no se puede, o ya no contamos en sí con la antigua casa hacienda, pero lo que preserva ahí cuando no hay, digamos, esta materialidad es justamente la memoria histórica, pero también apoyados en los registros históricos y de archivo. Pusir y Carpuela quedaron asociadas como, o sea, tras la memoria histórica colectiva, son dos comunidades que quedan asociadas a las duras faenas de molienda y a las primeras también rebeliones en este territorio. Por otro lado, también tenemos el Valle de Salinas y las zonas de altura, como presentó previamente nuestro compañero. El Valle de Salinas, principalmente acá, Tumbaviro, Santiago de Monjas, fueron espacios estratégicos que conectaron las tierras bajas y centros urbanos, proveyendo mano de obra, granos y ganado al complejo azucarero. Estas haciendas no solo fueron unidades aisladas, sino que eran eslabones de maquinaria colonial orientada al control de tierra, el agua y también la vida. Pero más allá de eso, es, digamos, ya esta historia de cimarronaje, ¿no? Entonces, allí se conecta el camino de Malbucho como este corredor estratégico que articuló la Sierra Norte con la costa del Pacífico, conectó haciendas de la cuenca del río Mira, sobre todo las comunidades de Cuajara y La Concepción. Fue diseñado para el control. En su momento, el camino fue también reapropiado como una ruta de cimarronaje. Entonces, en las montañas y en este camino de Malbucho siguieron refugios, se crearon tambos, alianzas con pueblos originarios también, que hicieron posible la huida hacia la libertad de este territorio, pero de las provincias de Imbabura, Cachi, pero hacia la provincia de Esmeraldas. El cimarronaje y reexistencia, pero también algo que se dice mucho, sobre todo los mayores y las mayoras en el territorio, es sobre la gente humana. Puede ser redundante, pero se escucha mucho la gente humana porque hasta el día de hoy se hace referencia a la humanización de las personas de la vida. Entonces, frente a esa humanización, también en esta investigación tenemos em, eh, o posicionamos nuevamente a Martina Carrillo y no solamente a Pedro Pascual Lucumí, quienes se dirigieron hacia Quito en busca de la libertad. Entonces es como también la libertad tiene rostro femenino desde las mujeres
que eso en las investigaciones todavía, lamentablemente en Ecuador, o se posiciona mucho una versión muy masculina de las rebeliones y de, o sea, quién habla o quién gestó la libertad. Pero en este proyecto, y al igual que, digamos, se hizo un estudio, ¿no es cierto?, sobre el cementerio o el Panteón Viejo Jardín de la Memoria, que lleva su nombre, Martina Carrillo, es justamente poner o visibilizar, ¿no es cierto?, también a estas mujeres que fueron parte no solamente de la vida doméstica, porque como dice, o la memoria de los abuelos, abuelas, prácticamente se trabajaba igual, incluso las mujeres mucho más porque también estaban al cuidado al interior de las casas, ¿no? Pero de todas maneras, las mujeres, al igual que los hombres, se trabajaba en la tierra. em, y no se veía, digamos, esa distribución hombre-mujer, sino más bien era como una pieza en ese proceso de esclavitud, ¿no? Entonces, nosotras, más allá de nombrar como esa pieza, esa mercancía, vamos o revitalizamos esa conducta cimarrona, que no solamente fue esta cuestión de huida, sino también esa reapropiación del ser, del cómo nombrarse, del cómo llamarse, de los procesos de incluso de fugitividad y cimarronaje. Entonces, es esa la resignificación que damos a estos espacios. Si bien es cierto, estamos hablando de una historia del proceso de esclavización, de espacios que forman parte de este proceso de esclavización, pero lo que sale a resurgir en este proyecto es justamente el renombrarse, el reapropiarse, y a veces menciono el reapropiar ser, ¿no es cierto? Justamente haciendo referencia a esa humanidad. Hay procesos históricos que marcan la historia de este territorio. Mencionábamos de 1778 cómo Martina Carrillo exige sus derechos de una forma legal de resistencia, camina hacia Quito desde el territorio que vimos que está en la provincia del Carchi hasta la provincia de Pichincha, donde estaba el núcleo político y el control político, justamente para demandar mejores tratos, para, digamos, esa condición de humanidad por el vivir bien, ¿no? Y no solamente del grupo que fue allí, sino pensando en familia y la familia ampliada, por derecho a la tierra, por derecho al territorio, ¿no? En 1780, 1810, el registro, más bien desde la oralidad y la memoria histórica colectiva, situamos a la comunidad El Chota como el primer palenque libre. Cimarrones, cimarronas huidos de las haciendas aledañas, se tiene, digamos, dentro de la memoria, Cuajara, La Concepción, se nombran aquí, somos personas libres, bajo un grito somos libres, carajo, los choteños somos libres, es parte de la memoria histórica que está también, bueno, está documentado, ¿no es cierto?, como parte de la oralidad que ha sido también registrada en ciertos textos, con este grito y también con el cuento del junde que junde y el pate teles, como a través de los mitos, las historias, las leyendas, se va transmitiendo este saber, este conocimiento de generación en generación y de tiempo en tiempo. Entonces, para la afrodescendencia, cómo conservaba la memoria era básicamente a través de la música, a través de la corporalidad también, los cuentos, mitos, leyendas, guardaban justamente estos datos históricos. Y justamente para poder llegar al Chota como este primer palenque libre, justamente está en canciones y está también inscrito en una canción y en un mito. Pero también es lo que se cuenta desde generación en generación, cómo llegaron a ese lugar que dice ser que eran unos tunales enormes y eran de difícil acceso. Claro, ese era un palenque. Posteriormente se da la abolición de la esclavitud en 1852, pero esta abolición realmente bastante mentirosa o engañosa, porque en realidad fue una libertad incompleta. Llegó esta sin tierra. Las familias pasaron del régimen esclavista a sistemas de servidumbre como el concertaje y huasipungo, y fueron atrapados en deudas impagables y pagándolas incluso dentro de los mismos trapiches. Entonces, si bien es cierto, en 1852 se declara la abolición de la esclavitud
en términos de legislación, pero no fue real en nuestros territorios. Entonces, posterior, empiezan las reformas agrarias, dos sobre todo, para recalcar, en 1964 y 1973. Entonces, las personas empiezan a acceder a pequeñas parcelas de tierra, pero estas parcelas que eran o fueron trabajadas durante generaciones, durante años. Pero lamentablemente la estructura latifundista o de latifundios persiste y ahora muchas familias sobreviven con menos de media hectárea por familia. Entonces, por eso, parte de qué es lo que sostiene la afrodescendencia, la afrochoteñidad, incluso patrimonios del acceso a la tierra. Entonces, cuando les decimos qué es patrimonio, nos dicen es el acceso a la tierra y al territorio, porque dicen nos pertenece porque se ha trabajado aquí por siglos. Pero ¿cómo explicamos de eso a la institucionalidad? Entonces, situar el territorio también es reconocer este espacio donde se defiende el patrimonio vivo, donde se defiende la tierra, se defiende la familia, se defiende la seguridad alimentaria y el derecho a existir con libertad. No desde la nostalgia, ¿no es cierto?, sino desde la alegría, el amor, la ternura heredadas del cimarronaje. Porque claro, casa adentro lo que más hay es justamente en cochita amorosa, que ya se habló un poquito. Entonces, la cochita amorosa es este círculo también de la palabra, pero también del cuidado, y que está íntimamente cuidado por parte de las mujeres en el territorio. Entonces, bueno, voy a hablar como un poquito de estos hallazgos, em, pero digamos, iniciales que pudimos hacer en un periodo más o menos de un año y medio, dos, sí, y digamos del compromiso de seguir profundizando sobre el proyecto en sí. Entonces, este proyecto se denomina Investigación sobre los sitios de memoria, patrimonialización y salvaguarda, porque todo lo que hemos mencionado hasta el momento es, ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con los sitios que todavía persisten, ¿no? Pero no solamente esta materialidad, sin que esté acompañada de la memoria histórica colectiva y lo que acompaña esos sitios. Y sobre todo, la disputa de los sentidos entre lo que la institucionalidad dice que es patrimonio versus lo que la comunidad defiende como patrimonio. Entonces, se ha identificado, documentado y georreferenciado 53 sitios arqueológicos afrodescendientes que configuran, digamos, este circuito de sitios de memoria en este territorio ancestral mencionado. Este levantamiento no es un inventario de materialidades, sino es también pensándose en una reparación epistémica y un dispositivo también de memoria activa. Entonces agradezco mucho también a la gente que acompaña y que nutre este proyecto porque no está viendo la materialidad, no está viendo el objeto. Entonces, estamos haciendo esa reparación y justicia epistémica porque poco se habla de la historia y también de el patrimonio afrodescendiente. Y en Ecuador es bastante complejo, incluso es de esa lucha y esa pugna que se tiene siempre con la institucionalidad. Lucha por la visibilidad, que es la reparación histórica, es ese derecho a ser vistos, visibilizados, pero también esa reparación y esa deuda histórica que todavía está. Por eso el hecho que esté aquí, o sea, no es casual, sino que también es parte de esa visibilización, no mía como parte de este equipo, sino de todo un territorio y sobre todo qué es lo que hace falta también por profundizar y qué es lo que hace falta aún por avanzar. Entonces, como les dije, tenemos los apoyos territoriales con la CONAMUNECACHI, el CIFANE, la FECONIC, pero también por individuos que, digamos, de manera particular se han hecho presentes, digamos, también en los diálogos, en las conversaciones. Entonces, aquí hay una, digamos, pero vamos a ir viendo uno por uno. De los sitios que pudimos, digamos, hacer al menos unas primeras o las primeras visitas
tenemos al Trapiche y Casa Hacienda Mascarilla, Trapiche y Casa Hacienda Caldera, antigua Hacienda Carpuela, la antigua Hacienda Pablo Arenas, la Victoria Palacara y también el Camino Malbucho, Tapiapamba, la antigua Casa Hacienda Puchimbuela, La Concepción. Ahí hay un trabajo importantísimo que antecede, ¿no es cierto?, a la conformación de este equipo y a esta investigación, liderada por la doctora Balanzati y con el, digamos, el Jardín de la Memoria Martina Carrillo, el Panteón Viejo, la antigua Casa Hacienda y Trapiche, que ya no están, pero igual está la memoria histórica colectiva que configura, digamos, este punto estratégico que es o lo que conocemos ahora como la Concepción como comunidad. Guajara tenemos la antigua Casa Hacienda y el Chota, y con el Camino a Malbucho, más bien lo estamos viendo como espacios de esclavitud, ¿no es cierto? Pero estamos viendo como espacios de cimarronaje, espacios de resistencia, porque son, digamos, el Chota como este palenque libre, pero el Camino de Malbucho también esa liberación, no solamente, digamos, ese pase económico, sino esa liberación hasta la provincia de Esmeraldas. Desde el equipo arqueológico es importante mencionar que el diagnóstico que hicieron los y las colegas indica que los inmuebles conservan aproximadamente un 70% de integridad, lo que hace técnicamente viable su puesta en valor. Sin embargo, enfrentan una urgencia crítica de salvaguarda por destrucción acelerada, expansión urbana, negligencia, obras viales y por factores ambientales como la erosión, la humedad, vegetación invasiva. Entonces, estos sitios, digamos que son anclas de memoria, soberanía histórica, están enfrentando, digamos, con el tiempo, digamos, una destrucción de los espacios. Entonces, es eminente esta salvaguarda que también lo estamos trabajando, pero un proyecto de salvaguarda no tejido desde fuera, sino más bien casa adentro y con los diálogos que ya hemos podido tener digamos, compartir de este proyecto. Entonces, nuevamente, y eso es como que quizás pudiese luego animar a preguntas, es qué se conserva, ¿no es cierto? Y cómo se hace, qué instituciones son las aliadas, cuando ni siquiera en la institucionalidad del Ecuador se comprende, digamos, lo que los afrochoteños desean conservar o que sea visible como patrimonio. ¿Es posible patrimonializar todo un circuito de lo que he hablado o queda también como este sueño de investigadores e investigadoras? Entonces nos hemos encontrado incluso con discusiones internas, si es que realmente espero que sí, ¿no? Pero lograr, digamos, que todo el circuito logre ser salvaguardado y visto como patrimonio vivo, ¿no? No como el objeto, no solamente, digamos, parte de un museo, sino como ese patrimonio vivo. Aquí, como pueden ver, es, digamos, lo que mejor está conservado. Es Mascarilla, la comunidad Mascarilla, y también por parte de Andrea, ¿no es cierto?, que es una de las que mencionó Daniel en su exposición, una de sus estudiantes ya graduadas estudió también este espacio, ¿no? Entonces, eso nos da más insumos de seguir fortaleciendo el circuito y también un llamado a más investigadores también con este compromiso para poder, digamos, cubrir todo el circuito pensado. Bueno, es un sueño, ¿no? Em, en Mascarilla tenemos o se registran los vestigios de la antigua Casa Hacienda y el Trapiche de los siglos XVII, XVIII, con evidencias todavía del sistema hidráulico y las infraestructuras de producción, sobre todo de panela y aguardiente. Estos inmuebles funcionaban como anclas materiales para el régimen de explotación del Guasipungo, pero también para reconocer formas de resistencia cotidiana. Y eso está anclada a la memoria de nuestros actores sociales que veían también formas también de contestatarias de sus abuelos, de sus padres hacia el patrón. Entonces, es de eso lo que también estamos, o sea, se documentó no solamente el trabajo acá, sino también esas formas contestatarias y de vida, tanto, bueno, los niños, pero
o la percepción de los niños frente a cómo vivieron sus padres, sus abuelos ante este proceso. El trapiche estuvo activo más de 200 años, conserva la estructura, pero presenta deterioro acelerado y, digamos, lo que sería posible es una excavación, conservación y puesta del valor también de este bien. Aquí estamos en Caldera. Esto cabe destacar que está dentro de una propiedad privada, lo que fue, digamos, bastante complejo estudiar como a profundidad. No obstante, lo hemos hecho un registro fotográfico inicial, justamente porque está en propiedad privada y es bastante compleja, digamos, hacer un estudio con mayor profundidad. No obstante, tenemos acá la memoria histórica colectiva que alimenta el espacio. Aquí reúne la Casa Hacienda, el Trapiche, hay un cementerio e iglesia. La comunidad surge también de este régimen hacendatario y el sitio concentra memorias de resistencia al Guasipún, es eso en donde nosotros nos hemos concentrado, las revueltas y cimarronaje tras la expulsión jesuita. Entonces aquí destacamos, en cambio, el rol también de mujeres. En este caso tenemos a María Ciprina Cribán y Nicolasa Congonaga. Entonces, se puede, o sea, dentro del estudio presenta alto deterioro y bueno, sería ideal tener un estudio arqueológico integral, mapeo dentro del circuito patrimonial, pero digamos, insisto, está ubicado dentro de un predio privado. Entonces, digamos, es esa también la complejidad de que los sitios no son en su mayoría, digamos, públicos o de la comunidad, sino que todavía están en manos de las personas herederas, digamos, también de ese proceso de esclavización. El Panteón Viejo, también el Jardín de la Memoria de las ancestras Martina Carrillo, visto también como un proyecto político. Entonces, esto se inserta ya, como mencioné, un proyecto que fue también, o sea, previo a que nosotros nos conformemos como equipo de investigación, pero es como también colocamos a estos estudios, de estos espacios también que han sido, digamos, previamente estudiados dentro de este gran circuito, pero para el objeto de lograr una patrimonialización como el circuito. Entonces, como Panteón Viejo, un cementerio ancestral de los siglos XVIII, XX, evidencia también una continuidad histórica afrodescendiente, incluso frente a la destrucción física de la Casa Hacienda y el Trapiche que fue en 2006. Algo lindo, digamos, de este proyecto que unió es también a esas nuevas generaciones a reapropiarse de este espacio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y aquí hay fotografías de eso, son mingas, o sea, ir a limpiar el espacio, pero también conversar con los niños, niñas sobre qué significa este espacio. Em, y lo lindo, por ejemplo, es que esas nuevas generaciones, al ver también que hay más jóvenes investigando y estando en el territorio, dicen, bueno, yo quería ser policía, pero ahora veo que también se puede ser antropólogo, arqueólogo, sociólogo. Entonces es una motivación porque se ven los niños representados también en esos nuevos jóvenes investigadores que estamos de la mano con los adultos mayores, pero también con investigadores, investigadoras de otras disciplinas que nos complementamos. Entonces, ¿cuán importante es la representación en estos espacios? Bueno, son fotografías igual de la Concepción. Carpuela es otra de las comunidades afrochoteñas ubicadas en la provincia de Imbabura. Aquí todavía se conserva ruinas de la antigua Casa Hacienda, una de las más antiguas de la provincia,
Presenta un alto deterioro, escaso también conocimiento local y ubicado en el predio, perdón, privado. Entonces, esto ubiqué a propósito el desconocimiento local. Lo que nos llamó la atención es que justamente llegamos al territorio y un poco pensé, ¿dónde está la casa hacienda o a las nuevas generaciones? Y prácticamente decían, bueno, como de qué me hablan, ¿no? Entonces ahí vimos que hay una ruptura importante, digamos, y no hay que tampoco romantizar de que todo el mundo sabe, conoce, sino que hay una ruptura importante y ahí está la memoria histórica colectiva un poco fracturada con bueno, digamos, las nuevas tecnologías, así como otros procesos que han podido de alguna manera fracturar ese paso de conocimiento de una generación a otra. Entonces, es justamente con este proyecto que también decíamos, entonces, cómo reconectar, ¿no es cierto? Digamos, este conocimiento que ahora se permanece en grupos de adultos mayores con las nuevas generaciones. Cómo resignificamos, cómo reapropiamos y cómo hacemos llamativo también la protección y la preservación. Porque claro, entonces también salía una de las preguntas y digamos, cómo se vive de la cultura, cómo se vive de los, como que, esto para qué me sirve. Entonces ha sido y como investigadores, investigadoras, ha sido uno de los retos más grandes, porque Casa Adentro es justamente, es como la resignificación colectiva, em, pero que también las nuevas generaciones, eh, o sea, no vean solamente como espacios de dolor y se alejen de él y desconozcan el espacio, sino más bien es conocer para justamente precautelar y tener otras narrativas. Y por eso nuevamente insiste, por eso el título de esta presentación es la reexistencia, el renombrarse, el reapropiarse. Entonces, es una de tantas anécdotas, digamos, ya estando en el territorio, sin romantizar, porque sí hay, digamos, sobre todo en esta comunidad en particular, como esa ruptura, digamos, de incluso que desconocían dónde estaba ubicado esta, digamos, o una parte, ¿no es cierto?, del tapial de una pared que conformó la antigua casa hacienda. Salinas también pudimos estudiar y hacer un registro y sirve mucho también las investigaciones que se están dando ahora mucho más. Em, San Luis de Salinas, en 1965, la instalación del ingenio azucarero marcó también la reducción de los trapiches y la producción de panela en el territorio. Sitios y nodos del circuito, destaca el cementerio antiguo de Salinas, que también está abandonado y en riesgo, los posibles palenques, Palacara, Ponce, caseríos en abandono por migración, y el trapiche vivo de La Victoria, que fue de construcción mixta con lógica colonial. Este circuito incluye además casas tradicionales como la capilla jesuita, tolas y calanes de agua em, en la Concepción, como otros sitios en Santiaguillo, Huaquer, Voladero, Pisquer, Mira, Pimán, Aloburo, Yaguarcocha, Piorato, Dos Acequias. En cuanto a Cuajara, em, aquí se concentra realmente Cuajara, más allá de como de la materialidad, me gustaría hacer referencia a que esta es una de las haciendas y digamos en la memoria como la gente más rebelde era siempre la cuajareña. Entonces es allí, digamos, en base de esa memoria, como que nos gustaría mucho adentrarnos de por qué se dice que la gente o las personas de Cuajareña eran las más rebeldes. Justamente también era por digamos, la conexión que también se tiene con Malbucho, pero también el tema de la liberación y hacia el recorrido hacia lo que conocemos como Chota ahora, ¿sí? Entonces aquí, digamos, en Cuajara, lo que nos llamó mucho la atención también es los elementos muebles como las piedras miel y otros objetos conservados en familias, como piedras de moler, morteros, vasijas,
Entonces, nos puede ser muy clave para reconstruir la vida cotidiana y pueden también integrar un posible luego más adelante museo comunitario. Entonces, estas piezas muchas veces están en los patios, en desuso, ¿no es cierto? Pero es como, digamos, también una visión de cómo también poder dignificar también estos objetos y la vida, pero también contados y narrados desde el saber hacer de las propias comunidades. Acá vemos lo que fue el infiernillo y bueno, ya les conté lo que pasó 2 días después de haber registrado incluso esa fotografía. Lo destruyeron por una cuestión cotidiana como que estaba haciéndose nido de serpientes. El camino de Malbucho es uno de los espacios que también estamos, digamos, es parte de nuestro circuito. Em, entonces, visto no solamente como un paso comercial, sino como hacemos también, o en base a la memoria, en base al recuerdo, en base a la memoria histórica colectiva contada a través de la oralidad, pero también está en dispositivos como los cuentos, que es muy importante también desde lo simbólico, poder tener la clave y las herramientas para desencriptar esos mensajes que están allí guardados. Em, entonces, no solamente visto como un paso comercial, sino como esa ruta de escape, como ya se habló anteriormente. Pero aparte, en este territorio tenemos el complejo, o se analizó también un complejo ferroviario que visibiliza, entre comillas, ese progreso de cómo llegó el ferrocarril y trajo también una movilización de la economía, pero pudimos aquí situar ciertos, digamos, rutas o complejo ferroviario, digamos, y cómo la afrodescendencia se relacionaba también posteriormente con tanto este espacio y con esta nueva forma de dinamización de la economía. Bueno, aquí tenemos, bueno, fotografías del Chota, situado como, o comunidad del Chota, como este primer palenque libre. Entonces, se presenta y sobre todo los choteños y choteñas muy orgullosas y defienden, digamos, como un hito importante en la historia de resistencia. Eh, Aunque el asentamiento original fue ya afectado por el río y transformaciones contemporáneas, el lugar conserva claves para narrar el cimarronaje, la organización social y la territorialización. Entonces, la libertad no aparece como un evento, sino como un proyecto colectivo. Entonces, la gente no va a nombrar, digamos, solamente digamos, cómo se llegó, digamos, hasta allí, em, sino más bien como proyecto de familia, como proyecto colectivo. Entonces, no solamente se ve la fecha, sino más bien como ese hecho trascendental y que hasta el día de hoy acompaña a las familias. Entonces, en sí, bueno, o sea, y eso de los lugares que se ha podido tener de alguna forma injerencia y poder estudiarlo realmente, pero quedan muchos más de todo lo que conocemos como estos sitios, ¿no es cierto?, de memoria, alimentados nuevamente por no solamente la materialidad, sino la oralidad, el registro histórico, pero algo muy importante que tiene este proyecto es que tiene a las actores territoriales contando la historia, pero desde su propia voz. ¿No es cierto? Entonces, siempre, y eso es algo que dice mucho mi papá, no somos ventrílocos y no necesitamos que nos den diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ha sido muy importante justamente con la ética de la investigación y poder resaltar a las actores locales justamente, digamos, su posición. Otro de los conflictos tal vez que hemos podido tener es confrontar luego lo que se dice, o sea, la oralidad, versus también lo que encontramos en los archivos. Entonces, eso también siempre ha sido un reto de cómo conjugar ambas fuentes, pero eso no quiere decir que la memoria, la oralidad, no tenga el valor que tiene, digamos, las otras fuentes. Entonces, eso también ha sido parte de la ética del cuidado que nos enseñan mucho casa adentro, pero lo bonito también que ha sido
integrar como este proyecto no solamente de las 14 personas que presenté previamente, sino como este proyecto colectivo, un sueño colectivo. Entonces, no queremos presentar como un paisaje de ruinas, un espacio o paisaje, digamos, que recuente el dolor, sino también un archivo de dignidad. Cada hacienda, camino, panteón, espacio de resistencia, confirma una verdad histórica, que nuestros ancestras, nunca fueron mercancía, sino sujetos políticos con agencia, que organizaron vida, organizan hasta ahora memoria y también estos procesos de libertad. El circuito de sitios de memoria constituye así un sistema territorial de memoria viva, donde se inscriben tanto los legados de la esclavización como estrategias de resistencia, reexistencia, el renombrar, ser y organización comunitaria. Estos hallazgos evidencian que la patrimonialización sería realmente un acto político y comunitario orientado a garantizar el derecho a la memoria, fortalecer la identidad colectiva y proyectar el futuro de las comunidades que conforman el territorio ancestral. El derecho a la memoria. Entonces, el derecho a la memoria y cómo se cuenta, desde dónde se cuenta, para quién se cuenta. Esta es una fotografía también de los procesos también de conversación que hemos tenido y trabajo colectivo, más allá de las discusiones como equipo de investigación, sino también con otros actores sociales en los territorios. Entonces, y la pregunta más compleja y hasta ahora es como que no tenemos esa respuesta, es ¿qué es entonces patrimonio después de lo que se ha hablado, ¿no? Como que ustedes también dirán, pero son varias cosas, son varios elementos. Está mezclado igual por como la oralidad, pero aquí no hay un espacio, entonces, ¿cómo se alimenta? Entonces, esa es como la pregunta, y también cuando hacemos este trabajo colectivo, salieron como varias respuestas o al menos ubicarla en 4 categorías de qué consideramos entonces como patrimonio. Entonces, y tal vez pueda conflictuar lo que signifique patrimonio para la afrochoteñidad. em, y uno de los primeros, digamos, elementos que consideramos como patrimonio es el ser y la vida. ¿Cómo patrimoniamos del ser y la vida? No puede hablarse de patrimonio sin hablar de la vida, nos dijo uno de los actores sociales. La vida afrodescendiente, marcada así por el despojo, por la lucha, por la resistencia, es en sí misma patrimonio. Cada persona aporta una carga histórica, cada persona aporta una carga afectiva, cada persona aporta una carga espiritual que no puede ser separada de los legados ancestrales. Por ello, patrimonio se concibe como una construcción corpo-espiritual. Ese es el primer concepto, digamos, dentro de todos estos días también, semanas de diálogo para poder luego ubicar en al menos 4 primeras categorías. Luego, el territorio en el cuerpo. Entonces, el patrimonio, nos decía otro de los actores sociales, el patrimonio somos nosotros mismos, el patrimonio es nuestro cuerpo, no solamente como fuerza de trabajo. Entonces, en nuestros cuerpos se alojan las marcas de la historia, pero también los saberes heredados, las espiritualidades, los modos de habitar y las formas propias de relación con la naturaleza y con la comunidad. En ese sentido, el territorio no se aborda el territorio no se abandona cuando uno sale del territorio, valga la redundancia. Entonces, muchas veces las personas que salen de los territorios ancestrales a las grandes ciudades no es que dejan de ser afrodescendientes y no es que dejan de tener una herencia. O peor aún, cuando salen del país, entonces nuestro territorio está inscrito también en nuestra piel. Entonces el patrimonio es nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo explicamos también nuevamente eso al Instituto de Patrimonio o a las demás instituciones que, digamos, que dicen o norman lo que es, ¿no es cierto?, el patrimonio? Entonces, cuando una persona viaja, el patrimonio está con nosotros, nosotras.
porque recrea los recuerdos, está en los gestos, de la forma como se camina, cómo se habla, en la comida, en la música, en los afectos. Patrimonio también es la sabiduría, los valores y la filosofía de vida. El patrimonio, entonces, incluye una filosofía ética y relacional expresada en nociones como el Ubuntu, en la sabiduría cimarrona. Aquí se inscriben los valores como la solidaridad, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza, pero también está ese respeto a las ánimas, a la doloridad, como forma de acompañamiento también colectivo en el sufrimiento. Pero también el patrimonio, a la final de las conversaciones, fue muy bonito lo que salió en una mesa, el patrimonio como sanación. Entonces, ¿cómo el patrimonio puede ser un dispositivo de sanación colectiva? Que no se limite a recordar el pasado, sino que resignifique el dolor para enfrentar la tara histórica del colonialismo que sigue operando en el presente. Incluye entonces saberes profundos que muchas veces son resguardados en gran parte por mujeres, llamadas las voladoras, las sabedoras de la vida y también del alumbramiento, que exceden la materialidad y sostienen la vida, digamos, en comunidad. Entonces, cómo también ese patrimonio es esa forma de sanar y cómo se sana en los territorios. Una de las formas es cantando, una de las formas es bailando. Entonces, desde la ternura, desde la palabra, pero también desde el goce y el disfrute. Entonces, otro de los, digamos, como concepto que quedó ahí cuando dijimos que es patrimonio, es la circularidad y el movimiento. Entonces, a diferencia de ese patrimonio institucional, estático, museificado, el patrimonio afrodescendiente siempre es circular, dinámico y en movimiento, que se recrea en la palabra, en los rituales, en la práctica cotidiana, en la transmisión de conocimientos de forma intergeneracional. Entonces, esto nunca puede ser definido desde afuera, sino que siempre la idea es que nos podamos nombrar, renombrar casa adentro. Y lo que he traído acá es prácticamente es de ese casa adentro hacia todos ustedes. Sin embargo, ¿no? La que no está hablando no soy yo, sino más bien es una carga histórica que, bueno, he estado encomendada para poderles compartir el día de hoy y me quedo con esos 5 elementos de más allá, como dije, de la materialidad, lo que pensamos, sentimos, creemos que es patrimonio desde la afrodescendencia. Muchas gracias. Gracias por este narrativa poderoso del cimarronaje, del costeño. Realmente estamos muy agradecidos. Tenemos un tiempo para una pregunta. Para Cristina. For just briefly commenting on this, por estábamos comentando acá acerca de qué tanto hay ese fracturamiento con otros actores, incluso colombianos, y uno de los grandes actores en fracturar la historia y, digamos, esa cohesión de familia, cohesión de descendencia, es la violencia, ¿cierto? Los actores armados. ¿Qué tanto ha influenciado eso las comunidades? Y justamente esa es una pregunta, o sea, muy importante, que justamente en este tiempo estábamos conversando con Daniela de que qué está pasando con los problemas actuales del territorio versus también a esta, digamos, sueño de preservar, de conservar el patrimonio. Porque claro, y yo mencionaba parte de cuando íbamos a veces a territorio y es prácticamente un grupo ¿y esto para qué? Entonces, y patrimonio, pero, o sea, prácticamente de eso que me va a dar de recurso, ¿ok? Y eso es también por parte de las juventudes. Es muy crudo, ¿no? Pero después la lógica, ¿qué está pasando en el territorio empobrecido, sin oportunidades? Están permeando también tanto la minería, como también GDO, grupos, digamos, como vinculados con la criminalidad.
Entonces, están, digamos, ofertando una vida fácil económicamente, fácil digo entre comillas, muy o sea, no vayas de la escuela al colegio, más bien únete a estos espacios. Entonces, es complejo y a veces como investigadores e investigadoras es como que es importante esto, pero también hay cuestiones que están pasando en el territorio con nuevas problemáticas. Entonces, ¿qué salida damos a todo esto? Entonces, si bien es cierto, es una pregunta bastante compleja porque se tiene que resolver estructuralmente, o sea, no es un tema que solamente la academia, sino más bien es la estructura del Estado que es racista, excluyente, que niega oportunidades a cierto grupo de personas y justamente estos grupos armados, bueno, de crimen organizado, también el tema, digamos, de la minería está muy presente en el territorio digamos, es una amenaza profunda para las juventudes. Pero, como decía, como antítesis, no negar que esto es un problema que está y hay que enfrentarlo, y también como en el proyecto de salvaguarda es integral, ¿no es cierto? Entonces, es justamente como investigadores e investigadoras apostar a una propuesta que sea integral, no desconocer, digamos, que hay esta problemática, pero también algo positivo al momento de ir a los territorios es la representación y que las nuevas o sea, las generaciones que están ahí puedan verse en nosotros, en nosotras, digamos, como una de las salidas. Pero también como este proyecto de salvaguarda que estamos pensando puede ser también, digamos, una opción para nuevamente volver a cuidar el territorio, ¿no? Entonces es complejo, es una pregunta bastante compleja. Puedo decir sí, hay amenazas reales, como lo que se menciona, ¿no es cierto? Pero también nos invita a pensar cómo con estos proyectos de carácter social, tanto antropológico, arqueológico, histórico, también da respuestas no solamente en el pasado, sino también a las problemáticas que están ahí presentes. Pues creo que la hora nos ha ganado. Pero muchas gracias. Gracias. Catherine. Gracias. So before we break, we have an announcement, I think. Is Emily here? Announcement, I am Millie, I'm a graduate student. I just wanted to let the students know that they are welcome to join for it. It's informal happy hour. Communication at Free House is just across the street. Go be there. Yeah. Oh. From the graduate students of Berkeley to the graduate students of the world, Free House across the street is waiting for you. And we will reconvene here in about 5 or 7 minutes for the business meeting for IAS members. Alexa, do we have any other announcements that need to be made? Oh, be here tomorrow morning. Great. So again, members, please stick around. In 5 minutes or so, we'll start the business meeting. Do you want to close down the Zoom? Yeah, because Paul's not gonna use it, right, for the business meeting? We don't use it for the recording. We gotta save their. Oh, okay. I'm just stealing my. You look at my paper as a display. Yeah, so Sure. let's just stop. Okay. Did I leave it up there or did I take it? Oh, it has a little bag with this. Oh. I'll look and see if I put it in my bag or if it got stuck down below somewhere.